A continuación, hablaremos de Industrias Glotman. Fue un imperio económico constituido en 1935, una fuente de trabajo para decenas de miles de personas y de progreso para la economía del país. En 1948, su cadena de almacenes superó brillantemente la crisis. En 1982, se vio honrada con la Orden del Mérito Industrial por el presidente Belisario Betancourt. En los 50 se inició la crisis y ni con ahorros ni con préstamos de financistas se recuperaba, pues se enfocó solo en la importación de artículos como modelo de negocio. Los encargados tras su muerte fueron sus hijos Saulo y Jaime, de 25 y 22 años respectivamente. Para 1977 y 1978, las compañías por primera y última vez lograron ver excelentes utilidades. Los años siguientes solo fueron problemas. Realizaron exportaciones, abrieron nuevos almacenes e instalaron la maquinaria más moderna de la época. En definitiva, vieron perdida toda su inversión a raíz de la gigantesca devaluación de moneda en el extranjero en 1982. Finalmente, tras realizar captaciones ilegales de dinero del público, la Superintendencia de Sociedades presentó denuncia penal contra los directivos de las empresas por los delitos de captación ilegal de dineros y falsedad en documentos. Con todos estos antecedentes, la crisis económica de las empresas era muy grave. Entraron en quiebra, fueron entregadas a sus acreedores y debieron cerrar definitivamente sus puertas en 2003. Buenas lecturas, mi nombre es Jennifer Vanessa Martínez Rangel y el día de hoy les voy a explicar mi proyecto Tactical que debió haber usado ICASA en nuestro estudio particular para haber evitado su bancarrota y cierre definitivo. Con base en el manual de Oslo, podemos identificar que ICASA debió haber tenido en cuenta varios aspectos fundamentales en conjunto y no de manera particular para haber logrado su éxito. Número 1, la organización, número 2, el producto, número 3, el proceso y finalmente el marketing. ICASA tuvo en cuenta dos pilares fundamentales, base de la innovación bajo el esquema del pilar de Oslo, fundamentales para su desarrollo, pero desafortunadamente la unión hace la fuerza y ellos solamente consideraron lo relacionado al esquema de producto y lo relacionado al proceso de marketing. Ítems como proceso organizacional y organización fueron no tenidos en cuenta dentro de los esquemas relacionados a ICASA y que desafortunadamente lo llevaron a un estudio de caso no exitoso. Estos cuatro procesos vienen encaminados, bien manejados a un proceso de innovación para ICASA. Esta innovación ICASA la debió haber aplicado con la finalidad de generar una concepción de impacto significativo en los cambios del entorno de ICASA. Recordemos que durante su desarrollo esta empresa tuvo varios cambios a nivel tanto de innovación, tanto tecnológicos como de mercados, y si hubieran tenido en cuenta este pilar fundamental, su rumbo a nivel organizacional hubiera podido ser muy distinto al que hoy en día pues ya conocemos relacionado al fracaso de ICASA y su compra posterior por la empresa madre. Esta innovación se realiza o se aplica con el propósito de mejorar todos los resultados en todo su esplendor, sean administrativos, sean económicos, sean de desarrollo, sean de aplicación de nuevas tecnologías, de empoderamiento de los empleados. Cuando podemos aplicar innovación en los procesos, obtenemos resultados de impacto total en la organización. Ahora bien, ¿cómo pudo haber ICASA logrado este ejercicio de innovación? A través de diferentes actividades
que llevaban siempre a la aplicación de nuevos conocimientos. Estas actividades en su base debieron haber vinculado el conocimiento de los cambios externos e internos del producto que estaba manejando ICASA, externos relacionados a las nuevas tecnologías, externos relacionados a los cambios en el mercado, a la globalización, que fueron desafortunadamente factores que ICASA no tuvo en cuenta a la hora de continuar con la existencia de su organización, e internos relacionados a la mejora de la administración. Recordemos que ICASA fue una empresa que generó herederos, que generó procesos de sucesión familiares, y claramente cuando estos procesos internos a nivel administrativo no se llevaron de manera adecuada, es decir, no existían empleados completamente preparados para asumir gran responsabilidad, pudiéramos decirlo así, que era manejar una empresa lobo como ICASA, donde claramente las conveniencias a nivel personal no fueran marcadas, pues nos llevó a un fracaso desafortunado de esta empresa. Entonces, esta innovación no solamente depende siempre de innovar a nivel tecnológico, aunque es base en nuestra actualidad, sino que la innovación también radica en la preparación de los empleados y las responsabilidades a nivel administrativo. Bajo la estructura del manual de Oslo encontramos ya actividades diversas como las que conocimos hace un momento, y también se sugieren otras actividades sugeridas. Estas otras actividades sugeridas están relacionadas a mejor preparación de empleados. Recordemos que para esta época la parte operativa era común en Colombia, la preparación profesional no era un pilar. Hoy en día es un pilar reconocer la profesión y el conocimiento de la experiencia que tengan los empleados. Es fundamental para ICASA, si estuviera aún en la actualidad, hacer contratación selectiva de empleados que estén capacitados para romper con las barreras tecnológicas, empleados propositivos y no empleados relacionados claramente a este tema de familiaridad, pudiéramos decir entre paréntesis. Otras actividades que se le sugieren a ICASA, en caso de que aún permaneciera en la actualidad, es un mejor servicio de marketing donde no se estructure solamente un producto. Recordemos que hoy en día la versatilidad y la integración de nuevos productos, la creación de los mismos, es fundamental. Para la época donde tuvo auge ICASA, sus principales productos, imagen y logo, eran las neveras y las lavadoras, pero desafortunadamente ICASA se quedó en ese margen, no innovó en productos. Entonces claramente su servicio de marketing se encaminó a esos dos productos estrella, pero no generó nueva integración de herramientas. 2. Relaciones con los clientes. A la hora de cierre total de ICASA, sus relaciones con clientes, hablando en este caso, podemos verlo en dos perspectivas. Una relación de clientes relacionada a sus proveedores, donde ellos tenían deudas gigantes con estos proveedores, es decir, había un mal manejo de los clientes internos, y esta relación de clientes también vista desde el servicio de marketing, donde encontramos solo dos pilares para hacer captación y atracción del cliente, y no encontraba entonces el colombiano en su momento una selección amplia por parte de ICASA para claramente entrar a innovar al nivel del mercado. Y finalmente observación a sus competidores, que finalmente fue lo que terminó de generar el proceso puntual de quiebre en ICASA, donde la observación de competidores y ese estudio de mercado no se realizó de manera correcta y resultaron naciendo otro tipo de empresas con un potencial de innovación mucho más alto, como fue y lo es ahorita Mave, quien compró posteriormente la imagen, que compró posteriormente esa línea de electrodomésticos que manejaba ICASA en su momento, y claramente lo llevó a un cierre definitivo. Entonces, estas otras actividades también se les recomiendan en casa, si aún estuviera en existencia o bajo el perfil diagnóstico, que hubieran sido buenas tenerlas en cuenta para evitar su quiebre. Ahora bien, ¿por qué le sugerimos todas esas actividades o esos eventos a ICASA? Resulta, pasa y acontece que la innovación, como la vemos aquí arribita, va muy de la mano al progreso económico, y es fundamental que las empresas tengan en cuenta ese tipo de ejercicio, porque innovar no debe verse siempre como un gasto. La innovación requiere en su proceso de introducción una inversión económica, y es compleja que los administradores y los gerentes o propietarios logren ver esa innovación como algo de rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Usualmente un propietario desea generar rentabilidad inmediata. Con la innovación la rentabilidad es a mediano y a largo plazo, pero esa rentabilidad es exponencial. Cuando una empresa innova, genera claramente ganancias muy
muy elevadas, pero que no son mediáticas. Hay que inculcarle a estos nuevos propietarios, a las empresas colombianas, que la innovación hace parte del crecimiento y del progreso económico, no solamente de la empresa, sino también de toda la investigación tecnológica a nivel colombiano. Cuando estas empresas base, estas empresas logo muy autóctonas de Colombia, logran integrar esa innovación y generar un enlace al progreso económico, los resultados a nivel nacional son muy elevados. ¿Por qué? Porque nos hacemos como tal un perfil de investigadores y un perfil de crecimiento a través de la introducción de herramientas de la comunicación y de la tecnología que nos hace a la par de la globalización. Este factor es fundamental para que hoy en día una empresa viva, para que hoy en día una empresa se mantenga competitiva. Entonces, sí o sí es parte del ejercicio para introducirnos en todo ese mercado y en todo ese ejercicio de globalización que nos enfrentamos hoy en día. Bien, y claramente una mejora de la calidad. Cuando innovamos, hay mejoras en la calidad y en la satisfacción del cliente. Estos son los factores elementales a conclusión que ICASA debe haber perfilado mucho mejor y en consideración a la literatura del manual de Oslo, que es nuestra base para la realización de esta ejemplificación de la innovación, y son la falla en los procesos y la organización. ¿Qué se debió haber mejorado? ¿Qué se debió haber optimizado? Claramente usando las herramientas relacionadas a la innovación, los procesos financieros correctos, adecuados, excelentes estudios de mercado, vigilancia en las contadurías, comerciales relacionados claramente a esa introducción de nuevos productos, estrategias de marketing mucho más versátiles pero que van relacionadas a la innovación, y a nivel organizacional prácticas de la empresa correctas, donde encontremos entonces empleados capacitados, empleados que no necesariamente estuvieran relacionados a familiaridad del entorno, y decisiones estratégicas mucho más acertadas que salieran del vínculo familiar, que salieran de los vínculos relacionados a obtener utilidades para solamente los socios y no para crecimiento de la organización. Considero aquí teniendo en cuenta, sería la palabra indicada, que el líder explorador, base del segundo texto, considerado en plataforma, es fundamental. Un líder explorador es un líder que se encarga de generar una motivación completamente adecuada de los empleados. Si los empleados desean innovar y el líder explorador genera una misión del ejercicio, ya no sería considerado como un líder adecuado para el ejercicio. Cuando encontramos líderes exploradores a nivel de las empresas colombianas, encontramos éxito rotundo, porque son propietarios, son gerentes, son directores que están en la capacidad de reconocer que hay nuevas herramientas en el entorno y que hay algunas ni siquiera deben estar establecidas a nivel general o de conocimiento, sino que pueden ser fabricadas por nosotros mismos, los colaboradores. Pienso que este líder es fundamental dentro del desarrollo y a nivel de ICASA. A conclusión, fue uno de los factores fundamentales en cuanto a su cierre. Encontramos un líder que desafortunadamente se concentró en pequeñas ideas, pero realmente su logo, su marketing, su imagen era muchísimo más amplio de lo que él consideraba, y se limitó claramente pues a otro tipo, digámoslo así, que de ideas un poco más clasificadas, que es muy natural cuando uno crea empresa. Genera temores, genera miedo a nuevos desafíos, pero precisamente con base en la innovación necesitamos introducir esa semilla en los colombianos, de las empresas colombinas, para mejorar una competitividad empresarial y el desarrollo de clústeres empresariales que nos hagan mucho más visibles a nivel mundial. Esta innovación la hemos llamado Base Organizacional para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías e Innovación en las Empresas Colombianas. Esperemos que este tipo de actividades y de videos sean un elemento y una herramienta que sea considerada para las organizaciones donde actual trabajamos cada uno de los miembros y estudiantes de esta especialización. Son herramientas que, si vemos mediante investigación, son muy aplicables. Solamente necesitamos un ejercicio de investigación y de nuevas visiones, de romper paradigmas, de no tenerle miedo al crecimiento y de aplicar otro tipo de visiones que son fundamentales para el crecimiento. Espero que este video, esta estrategia, nuestro diagnóstico, sea de su agrado. Gracias.